Y continuando con nuestra primera sesión, invitamos al doctor Benjamín Sousa, director de iShare, graduado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Trabajó como administrador de portafolio en la firma Invercap y también se ha desempeñado como trader en Morgan Stanley, entidad en la que también se desempeñó como estratega y banquero de inversión. Nuestro conferencista hablará sobre los ETFs de bonos corporativos y sus posibilidades de desarrollo en Latinoamérica, un tema que nos debe interesar sobre todo porque el desarrollo de los fondos bursátiles ETFs en deuda privada ha sido un mecanismo exitoso para apoyar el desarrollo de estos mercados en otros países. Bienvenido. Adelante. Hola. Buenos días. Primero que nada, gracias a la Sobolsa y a la Bolsa de Valores de Colombia por haberme invitado a este foro. Quería platicar de un tema que es muy interesante. El tema es el mercado de renta fija, o la forma tradicional en la que están operando los bonos en el mundo está cambiando. Está cambiando por varias razones y vamos a platicar un poco de estas razones. Entonces, lo que está sucediendo en el mundo, parte de las cosas que platicamos el día de ayer es que hay estos megatrends que fueron mencionados ayer. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que el mercado de deuda, y este va a ser un número que nos va a parecer familiar, el mercado de deuda se ha duplicado básicamente en los últimos 10 años, es decir, está creciendo una tasa como del 20%, un poco menos de eso. Y algunos sectores incluso están creciendo a unas tasas más altas, ¿no? Entonces, si vemos el monto emitido en el mercado de tesoros o en el mercado de deuda de grado de inversión en Estados Unidos o en el mercado de deuda de high yield en Estados Unidos, estamos viendo que se están duplicando o triplicando cada 10 años. Y pensemos por un momento en lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? El pool de activos más grande, que son los fondos de pensiones, están creciendo a tasas similares y necesitan activos para poder invertir. Entonces, por eso la emisión está creciendo este paso, ¿no? Entonces, el problema es que el volumen, la liquidez, como sea que la midamos, no está manteniendo ese mismo paso. Entonces, a primera vista parece que hay un problema, ¿no? El mercado es más grande, los jugadores son más grandes, los inversionistas finales son más grandes, pero los intermediarios están teniendo dificultad en cómo mover este inventario que cada vez es mayor. Entonces, podemos analizar varias estadísticas, pero lo que vemos es que el volumen promedio diario respecto al tamaño del mercado, es decir, la liquidez que podemos ver en el secundario, comparada con el monto que se está emitiendo, simplemente no está aguantando el mismo ritmo, ¿no? Entonces vemos que tanto en bonos de investment grade como en bonos de high yield, la tendencia es claramente a la baja, ¿no? En estos últimos 10 años. Entonces, hay otras estadísticas que podemos analizar, por ejemplo, que es el tamaño de la operación antes del 2008, era aproximadamente, el tamaño de la operación promedio en un bono en Estados Unidos era aproximadamente el doble antes del 2008 que hoy en día. Y ahorita vamos a ver por qué esta razón. Y el espejo es que el número de operaciones que te toma a ti para operar ese mismo $1,000,000, ahora tienes que hacer 2 operaciones. Entonces, el espejo es que el número de operaciones es básicamente el doble después del 2008 que antes del 2008. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este mercado? ¿Por qué no se está manteniendo el mismo volumen? ¿Y por qué están, a nivel micro, por qué la forma de operación tiene que cambiar? La explicación es relativamente sencilla, es muy complejo el problema, pero la explicación es relativamente sencilla. Lo que podemos analizar en esta gráfica es que si vemos la línea azul, es el monto emitido de bonos grado de inversión. Como podemos ver, es un mercado que se ha ido demandando, y la demanda por ese activo, las emisiones, y por lo tanto hay demanda del otro lado, se han seguido creciendo después de la crisis del 2008. Hubo un pequeño bache, pero después de la crisis del 2008 la demanda por activos siguió subiendo, ¿no? Y lo que vemos en la línea verde es el inventario
de bonos de los dealers que hacen mercados en bonos corporativos en Estados Unidos. O sea, ¿qué significa esto? Es que como opera el mercado OTC, como opera el mercado de bonos, es el dealer, el intermediario, lo que tiene que hacer es que toma una posición propia, es decir, a ti una tesorería de un banco de Barclays o cualquier banco, te pone un precio en firme, toma la posición en su libro y espera poder salir de esa posición a una ganancia, ¿no? Ese es como funciona el mercado OTC. Entonces, cuando tu libro es más pequeño, o sea, básicamente toma el doble, mover ese mismo riesgo, o incluso te afecta en la forma en la que puedes operar. Entonces, ¿qué pasó? O sea, podemos ver que la línea verde colapsa después del 2008. Entonces, todas las crisis crediticias, el primer efecto es que o sea, si es un sistema libre y autorregulado, lo que va a pasar es que después de que tienes una pérdida como intermediario, tu departamento de riesgos te va a decir que no puedes tomar riesgo. Entonces tú mismo, o sea, si estás autorregulado, tú mismo vas a tomar menos riesgo. Eventualmente eso es un tema temporal. Eventualmente tú tienes una necesidad de ganancias y o sea, la única forma de generar ganancias como en este modelo de dealers es tomando riesgo, ¿no? Entonces, eventualmente regresaría. Ahora, ¿por qué no ha regresado en esta ocasión? Porque hay temas que son más estructurales, es decir, hay un tema permanente que las hojas de balance que teníamos antes del 2008, o sea, algunas de esas hojas de balance que teníamos antes del 2008 desaparecieron. Lehman era una tienda de bonos, era un bond shop. Bear Stearns era un bond shop. Sí, hacían operaciones en equity, hacían operaciones en otros lugares, pero eran primordialmente dealers de bonos y desaparecieron. Desaparecieron por las razones que todos conocemos, pero ya no van a regresar. Es el punto, que no vamos a poder regresar. A pesar de que el mercado es el doble en los últimos 10 años, el tamaño de los dealers ni siquiera alcanza el monto que tenía en el 2003. O sea, olvidémonos de la pequeña burbuja que hubo para llegar al 2008, pero ni siquiera estamos al nivel que tenían en el 2003, cuando el mercado era mucho más pequeño, ¿no? Entonces, o sea, otra vez, o sea, a primera vista lo que parece es que el mercado es más grande y los intermediarios son más pequeños. O sea, los intermediarios o sea, no han podido crecer. Entonces, ¿cuál es el otro tema que es importante, además de la desaparición de Lehman y Bear? Es que toda la regulación que se ha creado a partir del 2008 tiende, o mucha de la regulación tiende a limitar la capacidad de toma de riesgo de los bancos. ¿Por qué? Porque en realidad el lugar en donde los reguladores tienen incidencia es que pueden controlar. O sea, parte de la crisis del 2008 fue porque los bancos estaban tomando riesgo con el capital de los accionistas. Entonces, ese es el lugar donde los reguladores tienen incidencia y toda la regulación ha tendido a eso. Entonces, no solamente te limita la capacidad de tomar riesgo, pero también te lo hace más caro. O sea, la reserva de capital que tienes que tener para esa misma posición que tenías antes ahora es más cara, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que si fuera un mercado autorregulado y hubiera desaparecido solamente Lehman, lo que sucedería es que esta línea verde estaría más cerca del promedio, porque el dealer simplemente tendría que buscar ganancia de alguna manera y tendría que aumentar su posición o su inventario de bonos, ¿no? Entonces, el mecanismo tradicional de intercambio de bonos está siendo afectado, o sea, no solamente por un tema de la crisis, pero por temas regulatorios. Y esos son temas que son de muy largo plazo. O sea, no se va a resolver ni mañana. Los reguladores van a decir, ok, todo lo que hemos trabajado en los últimos 5 o 7 años, simplemente lo eliminamos de la lista, ¿no? Al contrario. O sea, las regulaciones como Basilea III se siguen apretando y hay un calendario en que las cosas se van a seguir apretando. Dodd-Frank ya está implementado, Volcker ya está implementado. Entonces, el tema es ese. Entonces, o sea, básicamente, pensemos en un mercado libre y hay una externalidad, que es la regulación, que no está permitiendo que las cosas funcionaran como antes, simplemente. Entonces, hacia dónde está el mercado, si hay una demanda
por activos, y tú como cliente necesitas que haya esta liquidez. ¿Dónde estás buscando esta intermediación? Entonces, el primer lugar donde hemos visto un boom en términos de volumen que se está cruzando por ahí es el mercado de CDS, ¿no? O sea, a partir del 2011 pueden ver que el volumen está creciendo a una tasa significativa, tanto el volumen como el open interest. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, la diferencia es bien simple. Un CDS, un contrato de CDS no utiliza hoja de balance de un banco. Entonces, por eso, o sea, si la restricción es que no puedes usar tu hoja de balance, pues simplemente buscas un producto en el que no utilices hoja de balance. Entonces, ¿dónde más? ¿En qué otros lugares hemos visto que ha habido una alza significativa en los volúmenes? Las plataformas electrónicas de trading de bonos, o sea, antes de la crisis del 2008 se utilizaban principalmente para los montos que tú no podías mover en el interbancario, es decir, los odd lots que te quedaban, que era muy difícil mover en el interbancario, simplemente los mandabas a estas plataformas. Estas plataformas lo único que hacen es que agregan todas las órdenes y juntan esas órdenes y las van cruzando al mejor precio posible. Entonces, ya no es un trade de 2.500 títulos, sino ya las agregas y puedes cruzar, porque ya son montos más grandes. Entonces, antes del 2008, o sea, para eso funcionaban las plataformas. Hoy en día el volumen que cruza por estas plataformas electrónicas de bonos es muy grande y principalmente o el peso de los block trades, que llaman block trades, que son trades de más de $1 millón, cada vez es más importante en estas plataformas. ¿Por qué? Porque si recuerdan un par de slides anteriores, no se puede cruzar $1 millón hoy en día en el mercado corporativo. O sea, el trade promedio es de $500,000, de la mitad de lo que podías cruzar antes. Entonces ahora estás buscando un mecanismo de intermediación alternativo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es súper sutil y muy simple, pero es bien importante, porque recordemos que el bien escaso en este mercado es la hoja de balance de los intermediarios, ¿no? Entonces, la diferencia sutil es que cuando tú operas con Market Access, con cualquiera de estas plataformas electrónicas de bonos, ellos no toman un riesgo, o sea, no tienen una hoja de balance para tomar posiciones. O sea, tienen un riesgo operativo, que si hay una falla, si hay un fail en alguno de estos trades, pero no están tomando la posición. Lo único que hacen es que juntan órdenes de los dos lados y las van cruzando. Entonces, no hay riesgo de mercado, hay riesgo operativo simplemente. Entonces, la diferencia es importante porque estás buscando un mecanismo que use un broker, ¿no? O sea, el broker simplemente busca las órdenes y las logra cruzar, eso es todo, ¿no? Entonces, ¿en qué otro mercado funciona exactamente igual? En las bolsas de valores. Entonces, el ETF es una tecnología bastante sencilla, es simplemente un portafolio de bonos, pero está registrado con el regulador y está registrado en la bolsa y lo puedes operar en la bolsa. O sea, el mismo mecanismo o sea, el mismo subyacente, o sea, los bonos corporativos, bonos de high yield o bonos de lo que sea, están operando en otro lugar, están operando en una bolsa. Y la diferencia en cómo se operan es que de un lado tienes un intermediario que es un dealer y necesita hoja de balance porque está tomando posiciones propias o necesita tomar posiciones propias por la estructura del mercado OTC, y por el otro lado tienes un broker que lo único que hace es que toma tu orden, te cobra un fee, te cobra una comisión por tomar tu orden y mandarla al exchange, a la bolsa de valores, y la puedes cruzar y te encuentras del otro lado con otro cliente final, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que los ETF están jugando un papel bien diferente. O sea, si nosotros vemos esta misma gráfica que les había platicado del inventario de las posiciones de los bancos que cae después del 2008, si lo comparamos ahora con la línea azul, que son los ETFs de crédito exclusivamente. O sea, solamente estamos tomando los ETFs cuyo subyacente sea bonos de grado de inversión y bonos de high yield americanos. Lo que vemos es que particularmente cuando cae es cuando empiezan a subir. Cuando empieza a subir esa línea azul
es porque el mercado empezó a buscar un mecanismo adicional. Así como empezamos a ver el volumen de CDS y CDX subiendo significativamente, aquí estamos viendo que los activos bajo administración en esta forma de operar bonos han subido precisamente a partir del 2008. Y hoy en día, solamente tomando los bonos, o sea, los ETFs que tienen bonos corporativos son aproximadamente el doble de todo el inventario de todos los dealers que hacen mercados de deuda en Estados Unidos. Entonces, lo que estamos presenciando, o sea, históricamente, es que estamos encontrando una forma alternativa de operar el mismo riesgo. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cómo funciona en la práctica esto? O sea, que no necesitas la hoja de balance del intermediario para poder intercambiar riesgo. O sea, cómo funciona es que, si recuerdan, en mayo del 2013 llegamos al mínimo histórico del bono del Tesoro de 10 años. A partir de ahí, en los siguientes 2 meses, se movió de 1,65 a 3%, que es un movimiento bastante agresivo, en un periodo de 2 meses. Lo que estaba sucediendo en el mercado en ese momento es que el mercado no solamente quería reducir duración, o sea, la gente estaba vendiendo bonos de la parte larga y estaba comprando bonos, o se estaba refugiando en los bonos de la parte corta de la curva, también estaba vendiendo riesgo, es decir, estaba vendiendo bonos de alto rendimiento, bonos de high yield, estaba vendiendo bonos de grado de inversión, bonos de mercados emergentes. Nosotros los sufrimos, o sea, los bonos de mercados emergentes fueron de las cosas que más vendieron. Entonces, en ese contexto, nuestro ETF de high yield, que es el HYG, lo que operó entre mayo y junio, que es este periodo del que les estoy platicando, operó 14 billones de dólares. Es un fondo bastante grande que tiene 14 billones de dólares, pero todo el fondo le dio la vuelta en ese periodo de 2 meses, ¿no? O sea, necesariamente para ver 14, o sea, todos los días podíamos ver que el precio iba cayendo, o sea, había presión vendedora, pero para que haya 14 billones de dólares de venta, tiene que haber del otro lado alguien en el exchange comprando 14 billones de dólares. Y si comparamos ese número de 14 billones de dólares con las entradas y salidas netas al ETF, lo que vemos es que salió $1 billón del ETF. O sea, ¿qué significa esto? Que 13 billones de dólares de riesgo de bonos de high yield intercambiaron de manos entre clientes. O sea, los inversionistas que no se sentían cómodos con su posición en high yield vendieron, y hubo alguien que a un cierto precio sí estaba interesado en los bonos de high yield, ¿no? Entonces, lo que sucedió aquí fue exactamente el proceso de intermediación, pero sin la necesidad de alguien que pusiera riesgo propio para poder cambiar de manos simplemente, ¿no? Entonces, nada más para poner en contexto este número de 14 billones, este número de 14 billones es como el 40% del inventario, de la capacidad de los intermediarios que hacían mercados en todos los activos de crédito, no solamente high yield. Y este es solo un ETF. O sea, hay un ETF de otro proveedor que es más o menos del mismo tamaño y que también operó significativamente, ¿no? Entonces, o sea, si tú sumaras esto más lo que pasó en grado de inversión, más lo que pasó en mercados emergentes, rebasas sin duda todo el tamaño del inventario de los dealers, ¿no? Entonces, o sea, lo que tenemos aquí interesante es que no solamente los activos bajo administración han subido a partir del 2008, pero el volumen, o sea, el volumen que se opera en ETFs de renta fija es más de 100 billones de dólares. Es un volumen significativo lo que está pasando aquí. Y el punto aún más interesante es que en promedio se puede ver que va creciendo el volumen que está cruzando por estos productos, pero estos picos que ustedes pueden ver están relacionados específicamente a un evento de reducción de riesgo. O sea, el primer pico donde llegó a 100 billones de dólares fue el downgrade de Estados Unidos. O sea, por primera vez en la historia, Estados Unidos no era AAA y el mercado estaba analizando qué era lo que eso significaba. Al final del día no pasó nada, pero en ese momento la primera reacción fue reducir riesgo. ¿Y por qué aumenta aquí el volumen? Porque en el mercado OTC no se estaba operando mucho. Entonces, todos los clientes se movieron hasta este mercado que estaba operando continuamente y en el que podías mover montos significativos. Pasa lo mismo en el segundo pico, que llegó hasta 120,
lo que pasó ahí fue mayo del 2013. Es este periodo del que les platiqué antes, en el que el Tesoro se movió de unos 65 a 3% y el mercado estaba tratando de reducir riesgo. Y como en el mercado OTC no se podía mover ese riesgo, se concentró mucho del volumen en este producto, ¿no? Entonces, estamos experimentando y estamos experimentando cómo está cambiando el mercado de bonos. Ahora, este es un tema de Estados Unidos, es un tema que afecta a otros mercados. ¿Por qué? Porque hay la regulación de lo que pasa en Europa y de lo que pasa en Estados Unidos igual nos afecta porque tenemos bancos globales en la región. Entonces, Santander, Citibank, BBVA, todos ellos tienen que seguir estas regulaciones, todos ellos tienen el mismo problema de que no puedes utilizar tu hoja de balance y si la utilizas, pues tienes que ver dónde la utilizas, ¿no? En dónde crees que podrías, o sea, tienes un recurso escaso y tienes que ver dónde haces el allocation de ese recurso escaso. Entonces, y el otro tema que hay que resaltar aquí es lo que habíamos platicado antes, ¿no? Particularmente en el caso de Latinoamérica, el pool de activos está creciendo a una tasa que ninguna hoja de balance, aunque no tenga las restricciones del regulador, puede crecer a esa tasa. O sea, simplemente no podemos ver cómo las hojas de balance mantengan un crecimiento de 20% al año para poderse mantener con la demanda que estos inversionistas van a tener hacia adelante. Entonces, el mercado de deuda es un tema global y por la regulación y por el tema del crecimiento de los activos, del ritmo al que van creciendo los inversionistas, es un tema de largo plazo, ¿no? Es un tema de los que platicamos ayer, de los megatrends estos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y vamos a analizar aquí un caso específico de los ETFs de mercados emergentes ahora. El primer mercado que surgió fue el mercado americano, o sea, tiene una base de retail grande y la primera función que cumplieron los ETFs fue dar acceso a alguien, o sea, yo en mi cuenta personal puedo comprar un portafolio súper complejo, o sea, puedo comprar bonos de mercados emergentes en moneda local o corporativos de mercados emergentes o bonos de high yield globales que de otra manera yo en mi cuenta no podría comprar. Entonces, la primera función que cumplieron fue eso y por eso empezaron en Estados Unidos. A partir del 2008 los inversionistas institucionales los empiezan a adoptar por este tema de la intermediación que platicamos y es el mercado más grande que tenemos. Pero el siguiente mercado, y también ayer hablamos un poco de la diferencia entre la composición de Estados Unidos contra la composición de Europa. Estados Unidos tiene más retail, Europa tiene más institucional. Los institucionales lo están adoptando y está creciendo a una tasa mucho más rápida que lo que está creciendo en Estados Unidos. Entonces, lo que vimos es que el EMB, que es un ETF de deuda de países emergentes en dólares, o sea, era el ETF más grande de mercados emergentes y el que está listado, o sea, es el mismo benchmark, pero es un portafolio que está listado, en lugar de Estados Unidos está listado en Dublín. El que está listado allá era más pequeño, pero ya está alcanzando la escala, ya está alcanzando el tamaño, no solamente en tamaño, sino en volumen, lo que se puede cruzar por ese mercado. Y luego tenemos una evolución, o sea, hacia otros mercados, o sea, se está ampliando este mecanismo de intermediación hacia otros mercados, y luego tenemos una evolución hacia qué otros tipos o qué otros sectores de este mismo activo alcanzan, ¿no? Entonces ahora ya tenemos en moneda local, en corporativos, en high yield de mercados emergentes. Hay varios ETFs tanto en Estados Unidos como los que tenemos listados en Dublín. Y la siguiente evolución del mercado, hacia dónde estamos viendo que el mercado puede crecer todavía, es que como el tema es un tema global, o sea, esto tiene que ayudar en otros mercados. Entonces, vemos que hay ETFs listados localmente ahora en mercados emergentes. O sea, tenemos listados en Hong Kong, tenemos listados en Singapur, tenemos listados en México y eventualmente, o sea, creemos que mercados como Colombia se pueden beneficiar de este mecanismo alternativo de intermediación.
en el que obviamente se necesitan intermediarios, pero facilita el proceso de intermediación por el tema de la hoja de balance, ¿no? Entonces, vemos esta evolución hacia los mercados locales y sin duda bolsas grandes, abiertas, que permitan un producto como un ETF, se van a beneficiar de eso, ¿no? Entonces vemos potencial en Colombia, tenemos listados en México tanto de gobierno como de corporativos, vemos potencial en Colombia, vemos potencial en Brasil y probablemente en algunos otros países más, como Perú probablemente, ¿no? Entonces, el tema, como platicamos, es un tema de largo plazo, es un tema que nos afecta a todos y particularmente en la región de Latinoamérica, con esta concentración de grandes jugadores que están creciendo a tasas muy altas, se va a exacerbar muy pronto, ¿no? ¿Qué se necesita para establecer un mercado de ETFs? Se necesita, hay temas regulatorios que se tienen que resolver, hay temas de adopción. La tecnología es muy simple, pero si tú estás, si tú eres generalmente las mesas están separadas, ¿no? En una misma institución, cuando tú operas deuda o cuando tú operas equity, son mesas separadas que no tienen comunicación y necesitas cierta comunicación porque estás moviendo un activo que es renta fija, y hay alguien que puede hacer mercados ahí, pero se está cruzando en un mercado. Son cosas tan simples como sistemas, que la gente que está haciendo mercados en renta fija tenga acceso a poder hacer un booking o algo así tan simple como un equity. Son pequeñas cosas que hemos visto que incluso en Estados Unidos tomó años, pero se pueden acelerar porque ya sabemos cuál fue el camino. Entonces, hay varios retos para que este mecanismo de intermediación también se pueda establecer en mercados como el colombiano, pero al final del día ya tenemos la historia reciente de Estados Unidos, sabemos exactamente cómo llegamos a ese mecanismo que realmente funciona como un mecanismo de intermediación alternativo y se pueden trabajar en esos temas muy fácil y sobre todo la adopción. Al final del día, los principales beneficiarios son los inversionistas, porque el inversionista es el que necesita que haya un mecanismo alternativo de liquidez porque el tradicional no va a poder mantener el paso y sobre todo en Latinoamérica por el tema de que los grandes inversionistas están creciendo a una tasa muy significativa, ¿no? Entonces, de eso quería platicar esta mañana y muchas gracias a